El día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de lo que es la fe. Es un tema ya tratado por muchas personas, pero siempre se nos olvidan algunas cosas, algunos detallitos que son bastante importantes en cuanto a la fe. ¿Qué entiende usted por fe? ¿Qué entiende usted por esa palabra, fe? Han habido canciones incluso de cantantes seculares que usan la fe. Dice, yo tengo fe, ¿verdad? Sabe es creer. Básicamente eso es. Seguro. Exactamente. Creer. Fe es creer. Sí. ¿Será que un ateo tiene fe? Pues de acuerdo a su manera es posible que sí, ¿no? ¿Verdad? Claro. Si atendemos a esa palabra fe y solo le damos una explicación así, sin ningún fundamento religioso, podríamos decir que la fe es la confianza que una persona desarrolla hacia otra persona. Simplemente. Entonces creer en una persona, yo le tengo fe a fulano de tal vez un gran borracho, pero yo le tengo fe porque yo creo en él. Un hombre de palabra, ¿verdad? Pero eso ya es confianza. Exacto, una confianza, un hombre de palabra. Un hombre que cumple su palabra. Entonces, ¿por qué? Entonces, por tal razón, a esa persona se le tiene confianza, se le tiene fe. ¿Pero qué es fe? Llanamente hablando así, ¿verdad? Así como decía Don Byron, fe es creer. Simple. Tener fe es creer. ¿Pero qué significa creer? Le voy a leer, son términos, ¿verdad? Que a veces uno dice, pero ¿qué será todo eso? Tener fe en Dios. Y a veces le dicen a uno, personas que no son ni cristianos, incluso un ateo puede utilizar esa frase. Y puede decir a uno, ten fe. Pero él no está pensando en Dios. Él está pensando, ten fe en que las cosas se van a mejorar. Ten fe en que las circunstancias o las leyes te van a favorecer. Pero ten fe. En otras palabras, ten la confianza. Miren, en una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdan? Señor, aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, te podrías decir a este sicómoro, muévete de ahí y plántate en el mar, y será posible. En la misma ocasión, a lo mejor fue lo mismo, porque sale en Mateo, dice, si le dijeras a esta montaña, quítate y pásate al otro lado, la montaña se va a mover. Y tiene fe. Y nada será imposible. Entonces usted ya lo está viendo un poco difícil. Entonces tú decirle a una montaña, muévete, esto está peludo, dice uno. Esto está difícil. Mire, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Mire, dice aquí el apóstol, la fe viene por el oír. Usted oye. ¿Qué oye usted? ¿Qué es lo que escucha usted? Palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios, pero ¿qué escucha más? Además de la palabra de Dios. Dice que los judíos pasaban sus creencias, sus tradiciones eran orales, eran de boca a boca, y así pasaban de generación a generación. ¿Qué era lo que ellos pasaban de generación a generación?
Además de los mandatos, ¿qué más pasaban de generación a generación? Las costumbres. Pero más que todo pasaban los portentos, los poderosos hechos. Y les decían, siéntense todos. Lo mismo que los abuelitos hacen, ¿verdad? Siéntense todos los nietos y les vamos a contar, y les meten una mentira, pero que los niños se quedan así, ¿ves? Pues yo le digo que los judíos pegaban mentiras, pero los judíos le decían a sus hijos, a ver, siéntense, les vamos a contar una historia, que nuestro Dios Jehová es real. Y empezaban a decirle, y Moisés levantó su varita y ¡pum!, tocó el mar y se abrió, y todos los niños judíos con los ojos pelados, escuchando. Entonces, ¿qué transmitían de generación en generación? Eran también los sucesos de milagro. Entonces, dice ahí el apóstol, la fe viene por el oír. Ellos escuchaban los hechos de Dios, los milagros que tiraron a aquellos varones al horno de fuego y no se quemaron. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La fe judía crecía, era fuerte. ¿Por qué? Porque tenían confianza en un Dios poderoso. Amén. Por eso dice aquí el apóstol, la fe viene por el oír. Pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado, porque no lo hace con fe, dice el apóstol. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta comer, hermano. Hasta comer. Uy, ya no nos metamos a eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí, un montón de textos ahí, aquí en cuanto a la fe. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una obra, una fe que no produce, eso es lo que es una obra, ¿verdad? Si una fe, usted dice que tiene fe, y dice en ese mismo texto dice, y no produces obra, yo te voy a enseñar mi fe que produce obra, dice el apóstol Santiago. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. La fe nuestra vence al mundo. La fe nuestra tiene poder, hermano. Amén. Lo que pasa es que nosotros a veces como que hemos enterrado esa palabrita de fe. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué significa fe? ¿Qué cosa es fe? Ya, es creer. La fe de los hombres, digamos que tiene sentido, se hace sentido en la palabra de Dios. Cuando el creyente estamos estamos en un círculo cristiano y hablamos de fe, estamos hablando de Dios, simplemente. El creyente no puede tener fe en sí mismo. ¿Sí? Y la palabra condena al que tiene fe en otras personas, pero es en sentido salvífico, ¿verdad? Un sentido salvífico. Nosotros podemos tener fe en otras personas, pero no para salvación, para no una confianza espiritual, ¿verdad? Pero la fe que nosotros decimos tener aquí en la iglesia, en este contorno, en este contexto de la iglesia, cuando usted dice fe, está refiriéndose a Dios. Usted no puede, el creyente no puede tener fe en sí mismo. Eso es humanismo. ¿Saben lo que es el humanismo? El humanismo es una filosofía humana, mundana. El humanismo centra todo en el ser humano. El ser humano es el arquitecto de su propia salvación. El ser humano es dueño de su propio destino. Eso es humanismo. El ser humano es el centro de todo. Y tener fe en uno mismo es profesar esa religión o esa filosofía humanista. Ahora bien, veamos lo que dice la palabra del Señor.
hay un texto muy bonito que para mí es electrizante, porque define, pero con lujo de detalles, qué cosa es fe. Con lujo de detalles. Si usted puede verla, el día de hoy no les traje nada preparado en visual, ¿verdad? Entonces, ahora me van a tener que confiar. Van a tener fe en mí. Esa palabra fe, se dice que se juntan con la palabra fiel y creer. Esa palabra fe, vuelvo a repetir, se junta tiene el mismo significado con fe, fiel o fidelidad y creer. Esa trilogía, podríamos decir, se encuentra 75 veces, dice, en el Antiguo Testamento, y más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense, el Nuevo Testamento está lleno de esa palabra fe, de esa palabra fidelidad o fiel, y de esa palabra creer. Apenas 75 en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando que el Antiguo Testamento tiene, ¿cuántos libros? A ver, eso estudioso, ¿cuántos libros tenía, estaba formado el Antiguo Testamento? ¿Se le olvidó? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. En total son 66. Ya se le olvidó, ¿verdad? Sí, es que casi no usamos eso, ¿verdad? Casi no se usa. Pero oiga bien, en el Antiguo Testamento había más libros y esa palabra fe, fidelidad y creer solo se encuentra 75 veces. Y en el Nuevo Testamento, que es pequeño, se encuentra más de 600 veces. Qué tremendo eso. Da la impresión de que la fe en nuestro tiempo, para los creyentes del Nuevo Testamento, esa palabra fe es una palabra especial. Esa palabra, una palabra muy especial. Pero ¿qué significa entonces? Porque no es la misma cosa. ¿Qué significa fe? Don Byron decía que era creer, y también mencionó una palabra que es estar seguro. Bueno, veamos lo que dice, y esta es el único texto que ustedes van a abrir su Biblia, porque no me gusta que ustedes lean la Biblia. Ya les he dicho, que no me gusta que lean la Biblia porque ustedes son bien curiosos. La Biblia dice este texto, conocido de todos nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Yo sé que la mayoría de aquí ya saben dónde está ese texto. Dice, es pues la fe, acompáñenme, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza y la convicción. Son dos palabras, pero bien clave en tratar de definir lo que es la fe. Ya vimos anteriormente, estuvimos hablando de todo lo que es la fe, ¿verdad? Un ateo tiene fe, aunque nosotros no creamos, pero son muy religiosos los ateos. Una vez en una conferencia, ¿verdad?, escuché a un pastor con un ateo dándose ahí diciendo, ¿verdad?, en cuanto a la ¿cómo se llama?, a las teorías de la evolución y del Big Bang y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pero viera que, y usé esa palabra, y el ateo era se miraba bien focoso, pero bien, ¿cómo le dijera? No encuentro esa palabra, bien vehemente para defender su teoría, muy celoso, así una palabra, para defender su teoría de lo que estaba diciendo. Y entonces, vuelvo a repetir, dos elementos para que una persona sea religiosa es creer
en un Dios. En este sentido, el ateo no cree en un Dios, pero cree en una teoría. Y el segundo aspecto que cualquier religioso necesita para ser religioso, cualquier persona necesita para ser religiosa, es fe. ¿Y qué cosa es fe? Es creer, es tener la seguridad. Mientras una persona tiene la fe y la seguridad en algo y tiene algo que creer, es una persona religiosa. Entonces, el pobre ateo, el pastor al final solo le dijo: usted es más religioso. No, yo no soy religioso, yo no creo en las religiones. Sí, señor, usted reúne las dos condiciones en las que se reúnen que se necesita para ser una persona religiosa. Usted cree en un Dios, y su Dios es su teoría. Y usted tiene fe ferviente en esa teoría. Cree, está seguro. Por lo tanto, eso lo hace a usted un perfecto religioso, mejor que yo. Ya saben ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes vean a una persona que está debatiendo y que creen ardientemente en lo que creen, una persona religiosa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa es tener certeza? Les voy a leer ese texto en otra traducción y se la voy a leer de esta manera. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. En otras palabras, fe va más allá de creer, va más allá de profesar cualquier religión o cualquier filosofía. Porque también el apóstol Pablo, ustedes recuerden que dijo, también los demonios que creen y tiemblan. Entonces la fe va más allá de creer. Va acompañado con estos dos elementos. Primero, tener confianza, seguridad. En la traducción de la palabra griega, que no les voy a decir porque es feo estar hablando de griego cuando somos hispanos. Y algunos que ya les he dicho, ¿verdad? Como que se llenan la boca de decir esta palabra es bubusahuaca, que significa tal. Pero ¿para qué nosotros queremos saber o escuchar la fonética de lo que significa una palabra en griego? Yo solo les digo a ustedes que la palabra en griego parece palabra que dice la certeza, es tener seguridad y tener confianza. Son dos palabras pero esenciales. Es una confianza. Usted confía en alguien, usted tiene fe en alguien. Los elementos para tener fe para el cristiano son dos cosas, y ya lo vemos. La primera es tener una confianza en alguien. Confiar en alguien, creerle a alguien. ¿Han escuchado ustedes la expresión de muchos predicadores que dicen: créale a Dios? Créale a Dios. Es difícil creer en algo que no se ve. Pero Jesús lo exaltó. Y Jesús, ¿recuerdan cuando se apareció a Tomás? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Tomás? Porque me viste, creíste. Bienaventurados, felices son aquellos que practican su fe en mí. Confianza en mí, sin conocerme, sin haberme tocado, sin haber andado conmigo. Hermano, nosotros somos privilegiados de tener fe en Jesucristo. Amén. Y gloria al Señor por eso. Y esa es la fe. Dice, es la certeza, dice, de lo que se espera. Usted cree, usted confía en cosas que no las tiene hoy, pero las va a tener mañana. Amén. Usted sabe que van a venir.
Y oiga bien, la segunda parte dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción. La convicción de lo que no se ve. En la primera, es importante saber esto en la primera. Todavía vamos a dejar un poquito la segunda parte. La primera parte, les dije yo, es confianza, pero ¿confianza en qué? En Dios, sí, está bien, en Dios. Pero queremos en Dios, pero ¿en qué? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él ha dado sus promesas a su pueblo. Hay un pasaje en la palabra del Señor en 2 de Timoteo, y no le voy a decir el capítulo, versículo, porque ustedes lo van a curiosear. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué lindo. Él es fiel, hermano. Cuando usted tiene un amigo que no le falla, que es fiel, hermano, usted se siente que seguro, ¿verdad que sí? Esa es la primera parte de la fe, es seguridad y confianza. Cuando usted cree en alguien porque le da su palabra y usted tiene testimonio de que esa persona jamás le ha fallado a su palabra. Usted le dice, nos vemos a las 9 de la mañana en el Tim Hortons, porque ahí vamos a platicar y vamos a tomarnos un cafecito, y esa persona está ahí y usted sabe que esa persona es muy puntual. Usted cree en esa persona y usted hace lo posible y lo imposible por llegar a las 9 a esa cita al Tim Hortons, porque le da vergüenza que esa persona esté ahí esperando, porque usted sabe ya que esa persona cumple su palabra. Él cumple su palabra. Si nosotros somos infieles, Él, a pesar de todo, aunque nosotros somos malos y hacemos cosas indebidas, Él permanece fiel. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sin condiciones. Bueno, si ustedes son buenos, no. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor ha cumplido esa promesa hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí en esta iglesia, y porque hay millones de creyentes en el mundo entero vivos y testificando. Son el vivo testimonio de esa promesa cumplida. Yo estoy con ustedes todo el día, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera parte de esa palabra es porque nosotros confiamos en lo que Dios ha prometido, y lo que Él ha prometido lo ha cumplido en nuestra vida. O usted tiene una querella negativa contra Dios. Pues fíjese que a mí me ha salido todo mal. A veces solo lo negativo vemos de todas las cosas. Y ahí vamos a verlo aquí. Y no vamos a avanzar hasta que lo veamos. Se lo quería mencionar antes, después, pero se lo voy a mencionar ahorita. En ese capítulo 11, pero nadie lo busque, de Hebreo, donde habla de la fe, habla de varios personajes. Habla de Abraham, habla de Moisés, que dice que por ejemplo, de cosas lindas, dice, oiga bien, dice, por la fe cayeron murallas, después de rodearlas siete veces. Qué bonito, dice, mire, ¿y qué puedo decir? Dice el apóstol. Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. Así dice el versículo, no les digo el versículo porque lo van a ver. De Gedeón, dice, de Barak, de Sansón. Él está hablando de la fe. Dice que él está hablando de ejemplos de fe. Dice, yo tendría, me pasaría tanto tiempo, dice el apóstol, faltaría mucho para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, también de Samuel y de los profetas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Oiga bien, que por la fe conquistaron reinos. Qué bonito. Que se ve todo pura flores. Ay, qué bonito, hermano. Yo quisiera tener esa fe y conquistar todo Canadá para mí. Oiga bien, conquistaron reinos.
impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Qué bonito, hermano. ¿Cuánto de ustedes le encantaría que un leoncito se pare y usted le diga, cierre el pico? Y ese el leoncito cierra su boca. ¿A cuánto le encantaría eso? ¿Cuánto le gustaría pararse frente a una highway y ver todos esos camiones que se vienen encima y usted le dice, en el nombre de sus párese? Ay, a todos nos encantan ese tipo de milagros, ¿verdad? Oiga, en el tiempo antiguo todo eso se llevó a cabo. Y aquí está haciendo un recuento el apóstol, dice, taparon boca de leones. La fe, hubo un grupo de gente que la fe la vieron como hicieron cosas maravillosas y portentosas con la fe. Y ustedes me pueden ayudar. Aquí Pablo menciona unos cuantos, pero ustedes pueden agregar a alguien más. A ver, ¿a quién podría agregar algo? A alguien, a un profeta, a alguien más que hizo portentos, milagros. Digamos a Elías, ¿qué les parece? ¿Qué hizo Elías? Hizo bajar fuego del cielo. ¿A cuánto le encantaría esto? Ya estuviéramos todos cocinados, viendo todos los hermanos, ¿verdad? Que están en contra de nosotros. El Señor manda fuego del cielo. Yo he escuchado ese tipo de cosas. Oye, a ver, ¿qué más hizo Eliseo? O Elías, perdón. ¿Recuerdan qué más hizo? Oró para que no lloviera. ¿Y qué hizo Eliseo? Entonces al apóstol Pablo aquí se le faltó un poquito de detallito, ¿verdad? Poner a esos tipos de gente. Pero después el apóstol aquí empieza a mencionar gente que no hicieron un milagro, pero tuvieron fe. ¿A cuál equipo quisiera pertenecer usted? A este equipo que menciona el apóstol Pablo y dice que esos hermanos tenían una fe poderosa, que hacían descender fuego del cielo, que tapaban leones y tapaban bocas de leones, que partían el mar muerto. Oye, qué cosa más bella. O aquel grupo que ya se los voy a leer aquí. Aquí sigue diciendo, apagaron boca de leones, apagaron fuego impetuoso, escaparon del filo de la espada, sacaron fuera de flaqueza, fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos poderosos. Qué tremendo. Otros, aquí dice el apóstol, otros sufrieron burlas, no hicieron milagros, no partieron el mar muerto, sino que este otro grupo de gente que tenía fe, creía en su Señor, se burlaron de ellos, dice, recibieron azotes y hasta cadenas, cárceles, fueron apedreados. Ay, y tenían fe, hermano. ¿A qué grupo quiere pertenecer usted? Yo al primero, honestamente al primero. No quiero ser apedreado. Fueron aserrados. Fueron aserrados. ¿Quién fue ese? Fueron puestos a pruebas. Murieron a filo de espada. Recuerdan que el otro grupo decían que escaparon de la espada. Pero este otro grupo murieron a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, huyendo, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y nosotros estamos aquí diciendo, yo tengo una queja contra Dios que a mí no me ha cumplido. En el momento en que usted está hablando su boca y está aquí respirando, usted es testigo mismo de la gracia de Dios. Y que Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Él no ha sido fiel en Él ha sido fiel en todo, pero no nos ha dado en todo lo que nosotros queremos.
ni en todas las cosas buenas que nosotros deseamos. Hemos sufrido, porque hay dos clases de gente que tiene fe: los que hacen milagros y los que reciben palos. ¿De cuál grupo quiere hacerse usted? Yo le estoy seguro, hermano, que si yo le digo levanten la mano, por favor, hagamos esa prueba, ¿qué les parece? Pero no me ¿cómo se desapoya? No me decepcione. Sea honesto una vez en su vida, una vez en su vida. ¿Cuántos de los que están aquí desearan pertenecer al grupo de los poderosos, de aquellos que reciben halagos, de aquellos que reciben prebendas? ¿Verdad? Y después les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, son aquellos que tienen fe y son honestos a Dios y aman a su Creador, pero reciben palos, garrotes, prisionamiento, son aserrados por la mitad? ¿Sabes lo que significa eso? Le pasaron la sierra por el cuerpo. Eso fue Isaías. La segunda parte que dice, y con esto terminamos, estuvimos hablando de la certeza, la seguridad, porque la seguridad se basa en ¿qué? En las promesas de Dios. Acuérdense bien que son dos elementos de la fe. Es la certeza, dice, de lo que se espera. Y la certeza significa que está basado en las promesas de Dios. La confianza que tiene usted en Dios, ¿por qué razón? Porque Él le ha prometido. Él le ha prometido. Y Él, a través de la historia, ha cumplido sus promesas. Él ha sido fiel, hermano. Y me gusta ese canto que dice este hermano, ¿cómo se llama? Que mucha gente ya no lo quiere. El hermano Marco Witt dice, Él ha sido fiel. Tiene un canto que dice, Él ha sido fiel. Y su fidelidad, dice, nunca cambiará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Qué bonita esa palabra. La segunda parte del versículo, y con esta terminamos, voy a repetir, es donde dice, es la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir el texto que decía señora Tomás: ¿me vistes o creíste porque me vistes? Bienaventurados los que no me vieron. Esa palabra que dice es la convicción. ¿Sabe usted qué cosa significa convicción? La palabra griega que sale en este texto significa, oiga bien, pruebas y evidencias. Es la convicción de lo que no se... En otras palabras, es tener pruebas, es tener evidencias de esas promesas de Dios. Es confiar en esas promesas, pero también es tener evidencias en esas promesas. ¿Y cuáles son las evidencias de esas promesas? Las encuentra usted en la palabra del Señor. Las encuentra usted en el diario vivir. Yo estoy seguro que el Señor a usted lo ha librado de un momento bien duro en su vida y que nadie lo podía librar, y de repente usted salió avante, salió victorioso de ese momento. Ya sea una enfermedad, ya sea el encuentro con la muerte, ya sea en un accidente, ya sea con cualquier cosa, hermano, usted salió victorioso, salió ileso de un momento. Usted mismo tiene evidencias frescas de la fe en Cristo. Si usted no tiene evidencia, hermano, hermano, hasta un mundano tiene evidencia de la gloria de Dios. Usted y yo hemos visto testimonios de personas que no son cristianas, que tienen accidentes, que tienen momentos duros en la vida y tienen después que entregarse a Jesucristo, porque fue más la evidencia de Dios en su vida que tuvieron que entregar su vida al Señor.
Son evidencias que usted las ve. Si no las ve en usted, porque quién sabe, ¿verdad?, qué le pasa con ver la gloria de Dios en su vida. Usted lo puede ver en sus amigos, lo puede ver en sus hermanos, lo puede ver en lo que está pasando alrededor del mundo. Usted puede ver la evidencia de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del cumplimiento de la palabra del Señor. Usted puede ver esa evidencia, usted puede ver las pruebas. Cuando dice la palabra del Señor, la fe es la convicción de lo que no se ve. Estar convencido con pruebas. La certeza de lo que se espera es estar confiado y estar seguro que va a llegar cuando Dios quiera. Que va a venir la solución, que después de la tormenta viene la calma. Estar seguro que va a llegar el momento de la liberación, de la victoria, de la alegría. No importa por cuánto tiempo usted puede estar sufriendo, dolido, pero usted debe tener la fe, la confianza, la seguridad que la victoria va a venir. Porque eso es la primera parte. Y la segunda parte es estar convencido con pruebas evidentes de la historia, historias recientes en su vida o en la vida de otros, en lo que ha pasado en el mundo, en lo que ha pasado con Israel, lo que ha pasado en la historia del cristianismo. Toda esa historia, hermano, no está en balde. Dios la ha dejado ahí para que usted tenga fe. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿qué le está diciendo? Hallará fe. En otras palabras, los hombres tendrán confianza en mí. ¿Me creerán? ¿Tendrán seguridad de mis promesas? Y la otra parte, que es convicción, podrán ver todo lo que yo he hecho a través de la historia, o se olvidarán de todo lo que, de las evidencias que he dejado en el mundo. Para mí es difícil, y espero que no, que siempre haya fe en nosotros.